soy Alex, tengo 17 años, y mi vida no se parece en nada a la de un adolescente común. Todo empezó cuando mi mamá murió a mis 7 años. Fue una pérdida brutal, pero nunca imaginé que, años después, descubriría que ella me había dejado algo enorme preparado. Mi papá se volvió a casar cuando tenía 9 años con Rachel, quien llegó con su hija Madison. Rachel siempre intentaba caerle bien a todo el mundo, a un nivel casi exagerado, y Madison, que es un año menor que yo, tenía esa energía de alguien que siente que el mundo le debe todo. También tengo un medio hermano, Jake, que ahora tiene 5 años y, por suerte, todavía es solo un niño sin drama. Todo cambió el año pasado, cuando mis abuelos, los padres de mi mamá, me llamaron para hablar. Yo pensé que sería sobre la universidad o algún consejo aburrido, pero terminaron soltándome una noticia que me dejó congelado. Cuando cumpla 18 años voy a heredar entre $500,000 y $1,000,000. Ellos habían tenido un negocio exitoso, lo vendieron y, en lugar de guardarse todo, lo pusieron en un fideicomiso creado por mi mamá exclusivamente para mí. No salté de alegría ni nada parecido, perder a mi mamá nunca será compensado, pero igual era una cantidad imposible de procesar para alguien de mi edad. Mi mamá dejó todo planeado para protegerme. No quería que mi papá, ni mucho menos Rachel o los hijos de ella, tuvieran acceso a ese dinero. Mis abuelos siguieron alimentando el fondo y lo administraron en silencio. Tan en silencio que mi papá ni siquiera sabía cuánto había realmente ahí. Todo se vino abajo cuando, sin pensarlo mucho, mencioné casualmente en una conversación que recibiría una buena suma a los 18. La expresión de mi papá cambió por completo, pasó del estado relajado a una mezcla de shock y ansiedad. Me empezó a hacer preguntas una detrás de otra, así que terminé contándole la verdad. Después de eso, corrió a hablar con Rachel, y desde ese momento la situación se volvió insostenible. Me sentaron como si estuvieran interviniendo en mi vida. Empezaron a insistir en que la familia tenía que apoyarse mutuamente, que Madison soñaba con estudiar derecho pero no tenía forma de pagarlo, y que Jake también necesitaría un futuro asegurado. Para ellos, mi herencia era la solución perfecta. Yo estaba completamente sorprendido. El dinero que mi mamá había dejado para mí ahora era visto como un fondo de rescate para problemas que ni siquiera eran míos. Cuando les dije que no iba a compartirlo, Rachel reaccionó como si hubiera cometido una traición. Repetía que yo era egoísta por querer quedarme con todo, y mi papá asentía detrás de ella como si estuviera escuchando palabras sagradas. La casa se volvió un ambiente insoportable. Me miraban como si hubiera traicionado a la familia. Escuchaba conversaciones a mis espaldas, comentarios velados, susurros que se callaban en cuanto entraba a una habitación. Un día Rachel intentó tener una supuesta conversación sincera conmigo, tratando de convencerme de que no entendía el valor real de la familia y que algún día me arrepentiría de no haber ayudado. Pero para mí era evidente que no estaba hablando de unión familiar, sino de dinero. Las tensiones siguieron aumentando. Mi papá, que había estado callado varias semanas después de la primera discusión, terminó explotando un día. Me recordó todo lo que había hecho por mí, haberme criado, haberme dado techo, comida, ropa. Lo dijo como si esas cosas no fueran parte básica de ser padre, sino como si fueran deudas que yo tenía que pagar con mi herencia. Lo peor fue cuando aseguró que mi mamá hubiera querido que compartiera el dinero. Esa frase me golpeó, pero sabía que no era verdad. Mi mamá había preparado todo precisamente porque temía que este escenario pudiera darse. Después de esa pelea, pasamos días sin hablarnos. Rachel se volvió aún más distante, y Madison hacía comentarios arrogantes a mis espaldas sobre cómo yo debería ayudarla. Todo empeoró cuando Rachel decidió buscar un abogado para ver si podía conseguir acceso legal al dinero. Incluso lo llevó a la casa, organizando todo como si tuviera un caso sólido. Pero el abogado fue claro, no había forma de mover el fideicomiso sin mi consentimiento.
Rachel quedó furiosa. Con el cumpleaños número 18 cada vez más cerca, la casa se sentía como un campo de batalla silencioso. Mi papá empezó a actuar amable de repente, invitándome a hacer actividades que no hacíamos desde hacía años, claramente buscando acercarse justo antes de que yo tuviera acceso al dinero. Yo no caí en eso. Sabía que no era cariño, sino estrategia. Rachel, por su parte, comenzó a revisar papeles en la sala de la casa, documentos que incluían mi nombre y que estaban relacionados con asuntos legales. Fingía naturalidad, pero se notaba que buscaba alguna alternativa para presionarme. Días después, mi papá y Rachel volvieron a insistir en que debía ayudar a Madison con los gastos universitarios. Intentaron hacerlo sonar razonable, como si solo me pidieran una pequeña contribución. Pero para mí estaba claro, no era una ayuda, era una obligación disfrazada. Y yo no estaba dispuesto a aceptar eso. Rachel terminó explotando, acusándome de ser una mala persona por quedarme con algo que podía cambiar la vida de la familia. Mi papá se unió a esa idea, diciendo que todos habían hecho sacrificios por mí y que era mi turno de devolver algo. La presión emocional llegó al punto en que mi papá contactó al abogado de mi mamá tratando de impugnar el fideicomiso. Cuando el abogado me avisó, sentí una mezcla de rabia y decepción. Ya no buscaban convencerme, ahora intentaban forzarme. La semana antes de mi cumpleaños fue la más extraña. La casa estaba demasiado tranquila. Demasiado silenciosa. Y todo empeoró cuando un día regresé a casa y la encontré vacía. Sobre la mesa había una carta de mi papá. Decía, en resumen, que si yo no estaba dispuesto a contribuir con el futuro de mis hermanos, entonces debía pensar en donde realmente quería vivir. Básicamente me estaba diciendo que, si no entregaba parte de mi herencia, no tenía un lugar en esa casa. Esa noche enfrenté a todos en la sala. Les dije que había leído la nota. Mi papá trató de justificarlo diciendo que todo lo hacía por el bienestar de la familia. Rachel aseguró que siempre habían querido lo mejor para mí, pero que ahora tenía la oportunidad de demostrar que también quería lo mejor para ellos. Según ellos, el dinero era una prueba de lealtad familiar. Yo solo veía una forma más de manipularme. Madison me acusó de ser egoísta. Rachel comentó que, si no podía entender cuánto los estaba dañando, entonces tal vez sí era momento de que me fuera. Mi papá no dijo nada para detenerla. No dijo nada para detener a nadie. En ese instante entendí que ya no había nada que salvar ahí. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Llamé a mis abuelos mientras caminaba hacia su casa. Me dijeron que me quedara con ellos el tiempo que necesitara. Me recibieron sin dudarlo. Pero mientras me alejaba, aunque sabía que estaba tomando la decisión correcta, no podía evitar sentir que algo dentro de mí se había roto. Mi propio padre había elegido el dinero antes que a mí. Y lo peor es que, en el fondo, ya lo sabía desde hacía tiempo. Los días después de irme de casa se sintieron borrosos, como si mi mente estuviera apagada y solo funcionara en automático. Moví mis cosas a la casa de mis abuelos, tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Ellos estaban convencidos de que había tomado la decisión correcta y me lo repetían con una paciencia que no sabía que necesitaba tanto. Aún así, dentro de mí había algo que pesaba. Aunque mi padre prácticamente me había echado, perder ese vínculo era doloroso. Se sentía como una traición silenciosa, algo que yo no sabía cómo procesar. Pero tenía claro que no iba a entregar mi futuro a cambio de la comodidad emocional de personas que solo buscaban aprovecharse. Con mi cumpleaños acercándose, sentía que algo importante estaba por cambiar, para bien o para mal. Cuando finalmente llegó el día en que cumplí 18, nada se sintió como lo había imaginado de niño. Pensaba que despertar a la adultez sería algo grandioso, casi mágico. Pero al abrir los ojos todo parecía igual, salvo por el hecho de que ahora tenía acceso a una cantidad de dinero absurda.
Vivía ya en la casa de mis abuelos, así que me levanté en la habitación de huéspedes y lo primero que vi fue a mi abuelo esperándome con los papeles del fideicomiso, listo para que los firmara. Mi abuela preparaba el desayuno como si todo fuera normal, y por un momento sentí una extraña calma, como si el caos de los últimos meses hubiera quedado atrás. Esa tranquilidad duró poco. Apenas terminé de comer, mi teléfono empezó a vibrar repetidamente. Era mi papá. No hablaba con él desde que me fui, y una parte de mí quiso creer que tal vez estaba llamando para felicitarme o para arreglar las cosas. Quise creer que todavía había espacio para algo bueno entre nosotros. Pero en cuanto atendí me quedó claro que no era el caso. Su voz sonaba tensa, impaciente, enfocada solo en un punto: quería que reconsiderara mi decisión sobre la herencia. Según él, mi dinero afectaba a toda la familia, como si su bienestar dependiera únicamente de mí. Mientras lo escuchaba, sentí como una mezcla de cansancio y decepción me recorría el cuerpo. Mi cumpleaños, el día en que oficialmente tomaba control de mi vida, y ni siquiera fue capaz de empezar con un mensaje afectuoso. Solo quería hablar de dinero. Él intentaba convencerme de que mi negativa estaba destruyendo los lazos familiares, pero nunca mencionaba el hecho de que fue él quien me dijo que buscara otro lugar donde vivir si no pensaba compartir. Retorcía los hechos como si eso pudiera borrar lo que hizo. Después de escucharlo insistir una vez más en que debía ayudar a Madison con la universidad y que un gesto de mi parte arreglaría todo, sentí que ya no podía seguir. Mi límite emocional había llegado al final. Corté la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa con la sensación de que mi corazón no sabía si quería romperse o endurecerse por completo. Ese se suponía que era mi día, pero una vez más él había logrado convertirlo en un recordatorio de lo que habíamos perdido. Hablé con mis abuelos. Estaban orgullosos de mí, pero también preocupados. Sabían que el dinero no era el verdadero problema, sino lo que venía detrás: la relación rota con mi padre. Mi abuelo, con su forma directa de ver el mundo, me hizo entender que ahora tenía que tomar decisiones difíciles. No podía seguir esperando que mi papá cambiara. No podía seguir en un limbo emocional que me desgastaba más de lo que aportaba. Tenía que decidir si mantener una relación con él valía el precio emocional que me estaba cobrando. Tomé una decisión clara: no iba a darles un solo centavo, por más presión o manipulación emocional que intentaran ejercer. Y también tenía que aceptar que no podía seguir lastimándome con la esperanza de que algún día recapacitaran. Si tenía que cortar la relación, lo haría. Unos días después recibí una llamada de Madison. Dudé en contestar, pero lo hice por curiosidad. Para mi sorpresa, su tono era diferente. Sonaba cansada, sincera, sin esa actitud arrogante de los últimos meses. Me dijo que lamentaba cómo habían terminado las cosas y que entendía que yo no tenía obligación de ayudarla. Admitió que había actuado con derecho, que la presión y el miedo a no poder pagar la universidad la habían llevado a forzar una situación injusta. No esperaba escuchar eso. No solucionaba nada, pero al menos era un cierre, una forma de soltar algo que yo también venía cargando. Después de esa conversación, todo se calmó. Mi papá dejó de llamar, Rachel desapareció por completo de mi vida, y yo pude concentrarme por primera vez en mí mismo. Me quedé viviendo con mis abuelos, organizando mis finanzas y buscando ayuda profesional para manejar el dinero con responsabilidad. Programé una reunión con un asesor financiero y puse todo en orden, sin prisas y sin cometer errores impulsivos. Era extraño tener tanto dinero a los 18. No se sentía como un triunfo ni como una bendición absoluta. Se sentía más bien como una responsabilidad enorme acompañada del vacío que había dejado mi relación con mi padre. Pero a pesar de eso, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Empecé a pensar en la universidad, en mis planes, en las oportunidades que podía construir. Pensé incluso en la idea de iniciar un negocio algún día.
Mi vida se abría delante de mí con una libertad que nunca había sentido. En cuanto a mi papá, no sé si algún día podremos reparar lo que se rompió. No sé si él vaya a cambiar ni si yo pueda perdonar tan fácilmente. Pero si tengo claro algo, no voy a permitir que nadie convierta mi futuro en una herramienta de manipulación. Mi mamá y mis abuelos trabajaron demasiado para protegerme, y ahora me toca protegerme yo mismo. Esta es mi vida, y por primera vez, estoy listo para vivirla en mis propios términos.